vamos a hablar de un tema que fue olvidado y subestimado durante mucho tiempo por la filosofía, y me refiero a pensar la cuestión que podríamos llamar la teoría del habitar, es decir, a pensar el espacio vital como parte fundamental en la construcción de la vida social. El espacio fue pensado durante mucho tiempo por la filosofía, durante varios siglos, como una abstracción, como un mero casi cálculo en detrimento muchas veces del tiempo. Es decir, se lo pensó desprovisto de sentido vivido, de significados para el sujeto, y es a partir, fundamentalmente uno podría decir, del siglo XX, con las profundas transformaciones migratorias, con las profundas transformaciones científico-tecnológicas, con el desarrollo de las industrias y de las tecnologías, que en la cuestión del espacio y del habitar el espacio empezó a ser pensado desde la filosofía, pero también en cruce con la sociología, con la antropología, con la historia. De hecho, en las academias de arquitectura hay materias, hay disciplinas específicas como el urbanismo que trabajan desde el punto de vista interdisciplinario en pensar justamente cómo se habita el espacio, no solo desde el punto de vista doméstico, como se lo pensó durante años, sino también desde el punto de vista territorial, local, regional. Y traigo este tema, ¿por qué? Porque la pandemia trajo y puso de relieve un conjunto de problemáticas que hacen al modo como habitamos nuestras ciudades, como habitamos nuestro plano más doméstico inmediato, y también hay que decirlo, por cómo habitamos y nos relacionamos con el mundo, es decir, con la naturaleza, por decirlo de algún modo, pero también la relación que se da a lo largo y a lo ancho del globo, por ejemplo, entre las industrias, los trabajadores, las trabajadoras, las formas de extraer riqueza, de producir alimentos. Por eso, podríamos pensar, siguiendo a Michel Foucault, que, como él decía, podría escribirse toda una historia de los espacios, que sería una historia de los poderes, que comprendería desde las grandes estrategias geopolíticas de circulación de bienes, de consumos, de servicios, flujos migratorios. Pensemos cómo el tema de la migración era un conflicto hasta el momento en que estalló la pandemia, no solo en Europa, sino también en América del Norte y en América del Sur, ¿no? Y decía Foucault, pensar a las grandes cuestiones que hacen al espacio como grandes estrategias de la geopolítica hasta las pequeñas tácticas del hábitat, decía él, de la arquitectura institucional, pongamos por caso la escuela, los hospitales, las fábricas, hasta las unidades de vivienda familiar. Y aquí me quiero empezar a detener. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hábitat? Ha empezado a ser a partir de algunos filósofos como Henri Lefebvre, como Michel de Certeau, como Foucault. Cuando hablamos de hábitat, hablamos de la espacialidad de la vida humana. La vida produce el espacio porque lo modifica, es decir, el ser humano modifica su entorno, modifica su espacio vital y es justamente modificado por ese espacio vital que él ha transformado. Es decir, hay un proceso de producción, de hábitat, de creación, como decía Michel de Certeau, de creación de geografías sensibles. Y con esto se refería a geografías modificadas por el hombre, por el ser humano, y que modifican justamente al ser humano, que modifican su aparato perceptivo, ¿no? Y esto comienza con la modificación del propio cuerpo, con la construcción del ser como algo casi performático, es decir, ¿con qué nos vinculamos nosotros? Pensemos cuando nacemos, con el espacio vital. Al principio vamos a dar nos gateamos, damos unos pasitos, vamos a encontrarnos con otras personas en otros espacios vitales, sea el afuera de nuestra casa, sea el barrio, sea la escuela después, sea el lugar en donde uno se encuentra con primos, si tiene amiguitos, hijos de amigas de los padres, ¿no? Es decir, hay un sujeto que va construyéndose como una entidad espacial
que interactúa con su entorno. Y esa relación entre el individuo y el entorno y el ambiente no se reduce simplemente al hábitat doméstico, a la vivienda, sino que esa es la primera de las adscripciones que hace el individuo. Juli, pero está bueno que traigas esto, porque si hay algo que también puso de manifiesto la pandemia, de alguna manera revalorizó o hizo que la gente se preguntara, ¿no? ¿Dónde estoy viviendo? Por ejemplo. Eso que... y ahí está viendo incluso gente que se está yendo en todo el mundo hablo, de las capitales a lugares más alejados, a empezar a valorar más tener un poquito de jardín, un balconcito para asomarse, una pequeña terraza, y salir de lo que básicamente, y hasta incluso militan los grandes diarios hegemónicos del país, de cómo vivir feliz en 3 metros cuadrados, ¿no? Y ir achicándonos. Exacto. Cambió la mirada en eso. Cambió la mirada. Fíjate, vos traes un tema clave, para mí que es fundamental, y por eso yo traía este tema. Empezamos a preocuparnos porque nos empezó a molestar cómo vivíamos. Empezamos a notar que convivir con otra persona u otras personas resultaba bastante intolerable. Empezamos a notar qué significa transitar la infancia en pandemia, por ejemplo, ¿no? Significa justamente que quizás por el espacio que tenemos, quizás porque la escuela, las guarderías, nos resolvían un montón de cuestiones que era que el niño no estuviera con nosotros. Sí. Y fíjate acá, como lo que vos tocaste es clave, porque dije, hablaste de felicidad, hablaste de empezar a pensar y repensar cómo vivíamos, y eso nos lleva a una cuestión que es política, y por eso también lo traía, porque la cuestión del hábitat es mucho más que una cuestión que no es menor del derecho o el acceso a la vivienda, es también una cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la educación. ¿Qué significa educarse a la distancia? ¿Qué significa pasar más tiempo en casa? Tiene que ver con el espacio vital y tiene que ver con la alimentación, porque si hablamos de hábitat, ¿cómo habitamos nuestro hábitat en las grandes ciudades? ¿A dónde vamos a procurarnos el alimento que nos proveemos? A un mercado, generalmente un hipermercado, donde ya está procesada la comida, es decir, no tenemos espacio para huertas naturales, por ejemplo. Por eso es buenísimo, y más de una vez lo hemos traído en Factor V, la cuestión de, por ejemplo, las huertas en un balcón. Es decir, empezar a revincularnos con el medio ambiente. Es una cuestión también que hace a la salud desde el punto de vista de si en una gran ciudad tenés condiciones para, por ejemplo, respirar aire, sol, aire menos contaminada, si en una gran urbe, ¿no? En un gran conurbano hay acceso a las cloacas o no, al agua potable o no. Esta semana también aquí me recuerda esa la cuestión. diferencia que también explotó por la pandemia de lo que llamaba Axel Kicillof el botón planta baja, ¿no? Cómo nos dimos cuenta que en los lugares que las casas están un poco más alejadas, que no tienen que tocar botones para subir a su edificio, los contagios eran mucho más lentos que tocar el bendito. Yo ahora miro el botón de planta baja de cualquier edificio y le desconfío. Decís, estamos... es una cuestión de salud. Pandemia, es una cuestión de salud, vivir un poco más aireados. Exacto. Y si hay algo dentro de toda esta tragedia que nos trajo esta pandemia, es que comenzó a correr velos y comenzó justamente a incomodarnos y por lo menos a preguntarnos, ya que nos preguntemos un montón de cuestiones. El hábitat, como vos bien decís, Sur, es una cuestión que permea todas las escalas socialmente construidas. Y en este sentido, efectivamente, el hábitat tiene que ver, como decíamos, con la educación, con la alimentación, con la salud entendida en términos de salud pública. Es decir, es el espacio en el que se construye socialmente la vida humana. Efectivamente, allí es en el hábitat donde se juega, donde se reapropian los sentidos de lo social, de lo político, en donde se construyen los sujetos y las sociabilidades desde el punto de vista comunitario. Por eso mismo me parece que es una cuestión que va mucho más allá de un ministerio, que está muy bien que haya un ministerio de hábitat, pero va mucho más allá, porque es una cuestión que toca las raíces de nuestra sociabilidad moderna, digamos, porque pasamos por lo menos 100 años, o 150, creyendo que el progreso
eso estaban en las ciudades. Y se reveló de un modo dramático que las ciudades son el vector de contagio. Pensemos por dónde ingresó el virus a la Argentina y en dónde se propagó. ¿Cuáles fueron las regiones? Las de los grandes ejidos urbanos, las que propagaron el virus. Por eso esto quiere decir que allí, justamente, en el tema del hábitat, en este habitar, en esta geografía de la sensibilidad, como dicen algunos filósofos, se juega una construcción social de los espacios públicos. Por eso, esto es fundamentalmente una cuestión política. La espacialidad humana y social del hábitat ha sido relegada durante mucho tiempo a segundo plano por la filosofía, pero también por la política, que la redujo a una simple cuestión estadística. Accedes a la vivienda y no importa las condiciones que tiene esa vivienda, si son más o menos establecidas dentro de ciertos parámetros, ya está resuelta. Y esta pandemia nos reveló que hay mucho más allá. Por eso creo que pensar esto que ha sido uno de los motivos para que se tengan que dictar, por ejemplo, medidas de restricción que afectan tanto a la economía como a la educación, digámoslo, pero que son fundamentales para preservar la vida, en rigor obedece a cuestiones más profundas que arrastramos, producto, creo, de un progreso escindido de las condiciones sociales y humanas de ese progreso. No era hacer ciudades y construir edificios, me parece, la receta que resolvería la cuestión que vos traías, Sur, que era la de la felicidad. Por eso hay un libro bellísimo de Michel de Certeau que se llama La invención de lo cotidiano, y nos recuerda allí que en la formación de nuestra subjetividad, nos dice este filósofo francés, de nuestra personalidad, hay una condición, un condicionamiento fundamental, que es el del espacio. Y ese espacio se debe construir en términos humanos. Y en términos humanos quiere decir en términos de una sociedad que preserve la vida, la salud, la educación y fundamentalmente el medio ambiente, porque nosotros somos parte de ese medio ambiente. Por eso, y para ir cerrando, si esta pandemia trajo algo, como decíamos, fue poner blanco sobre negro y quitarle el velo a un conjunto de desigualdades y de ideas que creíamos que eran las que nos iban a llevar al progreso. Y resulta, creo, imprescindible empezar a pensar, por lo menos desde nuestro hábitat cotidiano, cómo empezamos a construir, por lo menos hogares, los que podemos, en donde la presencia de los otros, de las otras, la presencia de los niños y de las niñas empiece, por lo menos, a transitar y a dejar atrás esa ciudad de los pibes sin calma.